Dios te bendiga. En este día, el tema a tratar es la oración. Quiero empezar con una interrogante: ¿cómo hablar con Dios? Anota por favor, la oración es la llave que abre las puertas de los tesoros del cielo. Por lo tanto, dejar de orar es un pecado contra Dios, porque no vamos a ver frutos. Hablar con Dios es un deleite, y al no hablar con Él, no le damos el tiempo que el Señor se merece. Ora pidiendo siempre cosas grandes, espera siempre cosas grandes, trabaja para que se produzcan cosas grandes, pero sobre todo, ora. El orar es una necesidad del creyente. Los discípulos nunca le dijeron: Señor, enséñanos a predicar. No, jamás le dijeron eso. Siempre le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Y por qué dice eso, pastor? Yo estoy convencido que los discípulos vieron en Jesús una persona totalmente diferente, y ellos se dieron cuenta que todo radicaba en su tiempo de oración. Ahora la pregunta es: ¿qué es la oración? La oración es conversar con Dios, es una petición reverente, es una petición devota hacia Dios, una plegaria, un clamor, una alabanza, una acción de gracias. O sea, la oración, en pocas palabras, es pasar un tiempo con Dios, hablar, tener comunión, conseguir. El deseo siempre de nosotros es esperar que Dios nos hable. O sea, es decir, la oración, y nosotros invitamos a Dios a nuestras actividades diarias y que Él sea quien nos guíe. Él ya ha planeado lo mejor para cada día de nuestras vidas. Él no nos va a dejar algo de segunda mesa, de segunda mano. Siempre va a ser lo mejor. Él desea siempre que nosotros pasemos tiempo con Él sin distracción, porque son esos momentos que Él nos quiere dar la dirección clara que nosotros tanto necesitamos. Por eso hacemos peticiones y las contesta, pero deben ir siempre agarradas de fe y creer en nuestro corazón que Él lo hará, si es compatible con su voluntad, con su vida, sus enseñanzas. Pero si no hablamos con Él, ¿cómo nos va a dar las cosas que necesitamos? En conclusión, nuestra oración siempre tiene que estar unida con la fe. Si tu oración está basada en tus emociones, en tus angustias, tristeza, la oración no tiene efectividad. Te voy a dejar unos cuantos versículos claves que sostienen mucho la importancia de lo que es orar. Lucas 11:9. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vamos a Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, o sea, oró: Padre, gracias te doy por haberme oído. Marcos 14:22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, o sea, oró, y lo partió y se los dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lucas 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pastor Joe, ¿por qué tenemos que orar? ¿Cuál es el motivo? Quiero empezar con una porción de la palabra, 2 Crónicas 7:14. Porque este es uno de los motivos por los cuales nosotros debemos de orar, con una posición de humildad a Dios. Nosotros no podemos ir de forma prepotente a orar, tenemos que entrar con una actitud de humildad. Dice la Biblia: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí es donde yo les quiero mencionar un punto importante. Toda oración siempre desata respuesta. Ten paciencia para esperar la respuesta. Permanece orando. Ahora, hace un momento hice una pregunta: ¿cómo debemos de orar? Número 1, bajo una posición de humildad. Número 2, siempre tienes que orar con fe. Nunca ores dudando, ni triste, ni envuelto en la depresión, envuelto en la angustia o reclamando. Tu oración tiene que ir pegada con la fe. Tienes que pedir con fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí es donde estoy afirmando la palabra, que tu oración tiene que estar con fe. No puedes tener duda. Mira, Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien haga tal cosa recibirá alguna respuesta del Señor. ¿De qué manera puedo seguir orando, pastor? Con inteligencia, pide bien, sé sabio a la hora de pedir. Santiago 4:3 dice así: pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, Dios va a contestar nuestras oraciones, pero es conforme a su sabiduría, conforme a su amor, acorde a su cuidado, como nuestro Padre es. O sea, Él ve lo que realmente nosotros necesitamos. ¿De qué manera más yo puedo orar? Con obediencia, porque el pecado no confesado ante Dios es desobediencia e interrumpe nuestra comunión con Dios. Quiero dejarte unos versículos principales. Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su casa que andaba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante del Señor como lo solía hacer antes. Y quiero ir suspendiendo más o menos estos versículos en Mateo 6:6. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Como estamos analizando a través de este estudio, la oración es primordial, nos fortalece, nos da autoridad, podemos abrir la puerta de las bendiciones, de la respuesta. Tenemos también formas de cómo acercarnos a orar para que nuestra oración sea respondida. Pero también quiero mencionar algunos obstáculos que se dan en la oración. O sea, es importante aclarar esto: orar no es fácil, porque ataca la incredulidad, vienen los placeres del mundo, la indiferencia, tornan algo inútil a la oración. Mira qué dice Isaías 59:1, dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Salmo 66:18 dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Iglesia, démosle tiempo al Señor, démosle un lugar donde Dios se reúna con nosotros cada día. La oración no puede ser semanal, tiene que ser diaria. Pídele perdón cuando no has orado, cuando has abandonado tu relación con el Señor. Sin tener ese momento de comunión con Él por medio de la oración no es saludable, eso es dañino. Iglesia, no puedes dejar de orar. La oración no es si lo siento, la oración es una expresión de adoración y de necesidad, de pasión, de gratitud por el Señor. No se puede consagrar con la Biblia cerrada. Debemos abrirla y dejar que Él nos guíe. Mucha paz tienen los que aman su ley y nunca tendrán tropiezo. Permíteme orar por ustedes y repita conmigo esta oración, por favor. Padre, estoy muy agradecido porque estoy entendiendo por tu palabra la necesidad de orar. Nuestra vida consiste en ti y sabemos que estás siempre dispuesto para suplirnos lo que necesitamos día a día. Señor Jesús, enséñanos a orar y que no pasemos un día de nuestras vidas sin hacerlo. En el nombre de Jesús, amén.